Cuando El Padrino llegó a las salas en 1972, pocos imaginaron que no solo iba a redefinir el cine de gángsters, sino la manera misma de entender el poder, la familia y el paso del tiempo en la gran pantalla. Bajo la apariencia de una historia criminal, se ocultaba una tragedia clásica, más cercana a Shakespeare que al cine negro, construida a partir de decisiones creativas tan arriesgadas como profundamente meditadas. Nada en esta película fue sencillo, ni evidente, ni seguro. Cada uno de sus logros nace del conflicto, de la resistencia y de una serie de apuestas que estuvieron a punto de costarle la carrera a más de uno de sus responsables. Francis Ford Coppola no era, ni de lejos, la primera opción para dirigir El Padrino. El estudio desconfiaba de él. Lo consideraba joven, inexperto y demasiado intelectual para una historia que, en su opinión, debía ser directa y comercial. Coppola, además, atravesaba una situación económica precaria y aceptó el proyecto más por necesidad que por convicción artística. Lo que transformó esa obligación en obsesión fue su comprensión temprana de que no estaba ante una película de mafiosos, sino ante un relato sobre la herencia, la identidad y el precio de pertenecer a una familia. Esa lectura íntima fue la que lo enfrentó constantemente con los ejecutivos, que veían la historia como un producto, no como una obra. Desde el inicio, Coppola decidió que la película debía sentirse antigua, incluso para el público de los años 70. No quería un ritmo moderno ni una estética limpia. Buscaba sombras, silencios, rostros que parecieran esculpidos por el tiempo. Esta decisión se reflejó en la fotografía de Gordon Willis, apodado más tarde el Príncipe de las Tinieblas. Willis subexpuso deliberadamente muchas escenas, sumergiendo a los personajes en la penumbra. Los estudios protestaron, temían que el público no viera bien a los actores. Coppola insistió, la oscuridad no era un capricho visual, era una declaración moral. En ese mundo, el poder se ejerce en la sombra, lejos de la luz pública. Marlon Brando fue otro foco constante de tensión. Para el estudio, Brando era un actor problemático, caro y poco fiable. Coppola lo veía como el alma misma de Don Vito Corleone. Para convencer a los productores, Brando tuvo que aceptar condiciones humillantes, una prueba de cámara y un salario reducido. La prueba se realizó de manera casi improvisada, en la casa del propio Brando. Fue allí donde nació uno de los rasgos más icónicos del personaje, la voz. Brando decidió hablar de forma rasposa y contenida, inspirándose en hombres mayores que había conocido, no en mafiosos cinematográficos. Colocó algodón en sus mejillas para ensanchar el rostro, creando una apariencia cansada, casi paternal. Esa elección transformó al personaje en algo radicalmente distinto a los jefes criminales habituales. Don Vito no intimida por gritos, sino por calma. La primera escena de la película, con Bonasera pidiendo justicia, es una lección silenciosa de cine. Coppola insistió en abrir la historia con una petición, no con violencia. La cámara se aproxima lentamente, mientras Bonasera habla, revelando poco a poco el rostro de Don Vito. Ese movimiento casi imperceptible establece el tono. El poder no se muestra, se revela gradualmente. La frase inicial, pronunciada con solemnidad, sitúa al espectador en un mundo donde la ley oficial ha fallado y otra estructura ha ocupado su lugar. No es un arranque espectacular, es un arranque ceremonial, casi religioso. Al Pacino, hoy inseparable de Michael Corleone, fue quizá el casting más discutido de toda la producción. El estudio lo consideraba demasiado bajo, demasiado desconocido y carente del carisma necesario para liderar una saga. Coppola, en cambio, veía en él algo esencial, la capacidad de desaparecer. Michael debía comenzar como un observador, alguien ajeno al negocio familiar, para luego transformarse sin levantar la voz. Pacino entendió esa progresión con una precisión casi quirúrgica. Su interpretación está construida sobre la contención. Cada gesto es mínimo, cada mirada medida. El cambio no ocurre de golpe. Ocurre cuando el espectador ya no puede recordar exactamente cuándo Michael dejó de ser inocente. El rodaje estuvo plagado de amenazas reales. Algunas organizaciones italoamericanas protestaron por lo que consideraban una representación negativa de su comunidad. Hubo presiones, intentos de sabotaje y negociaciones discretas.
Paradójicamente, estas tensiones obligaron a Coppola a suavizar ciertos elementos, eliminando incluso la palabra mafia del guión. Esta limitación terminó beneficiando a la película, que se volvió más sugerente y menos explícita. Al no nombrar directamente las cosas, El Padrino ganó en universalidad. Ya no hablaba solo de criminales, hablaba de estructuras de poder reconocibles en cualquier ámbito. La música de Nino Rota juega un papel fundamental en esta construcción emocional. El tema principal, melancólico y circular, no glorifica la violencia. Evoca nostalgia, pérdida, una tristeza inevitable. Rota comprendió que la historia no trataba de conquistas, sino de renuncias. Cada vez que la melodía reaparece, recuerda al espectador que todo triunfo tiene un coste, y que ese coste suele pagarse en silencio. Las escenas familiares, especialmente la boda inicial, fueron concebidas como un microcosmos completo del universo Corleone. Allí están todos los roles, todas las jerarquías, todas las tensiones. Coppola utilizó actores no profesionales en muchos papeles secundarios para reforzar la sensación de autenticidad. Las conversaciones se superponen, los gestos parecen improvisados, pero todo está cuidadosamente orquestado. La familia no es solo un tema narrativo. Es una estructura visual y sonora que envuelve la película desde su primer momento. Lo que distingue a El Padrino desde esta primera parte de su relato es su negativa a juzgar de manera simplista. No hay héroes puros ni villanos caricaturescos. Hay decisiones, consecuencias y una lógica interna que resulta inquietantemente comprensible. Esa ambigüedad moral, tan poco habitual en el cine comercial de su época, es una de las razones por las que la película sigue siendo objeto de estudio y fascinación. No ofrece respuestas cómodas. Obliga al espectador a mirar de frente un mundo donde el amor y la violencia, la lealtad y la traición, conviven sin separarse nunca del todo. La construcción del universo de El Padrino se apoya en una idea que Coppola defendió con obstinación. El crimen debía sentirse cotidiano, casi doméstico. Por eso muchas de las decisiones más violentas ocurren fuera de plano o se anuncian con una calma inquietante. La famosa escena del caballo no fue concebida como un golpe de horror explícito, sino como una demostración de poder silencioso. Coppola entendía que el verdadero terror no está en la sangre, sino en la certeza de que alguien ha entrado en tu intimidad mientras dormías. La violencia no irrumpe, se infiltra. Ese enfoque se repite en la escena del restaurante, uno de los momentos más estudiados de la historia del cine. Michael Corleone no ejecuta el asesinato como un profesional frío, sino como un hombre que se está rompiendo por dentro. Coppola insistió en alargar el silencio, en dejar que el sonido del tren elevado invadiera la escena. Ese ruido no estaba inicialmente en el guión. Fue una idea surgida en el rodaje para traducir el estado mental de Michael. Una presión creciente. Un mundo exterior que no se detiene mientras él cruza un umbral irreversible. El disparo no es el clímax emocional. El clímax es la decisión previa, invisible pero definitiva. El realismo de estas escenas no proviene de la exactitud histórica, sino de la observación humana. Coppola se inspiró en historias familiares, en relatos de inmigrantes italianos que hablaban más de lealtad y supervivencia que de crimen. Por eso la comida tiene un papel tan destacado. Las conversaciones más importantes ocurren alrededor de una mesa, con platos servidos, gestos repetidos, rituales cotidianos. Comer juntos es un acto de unión, pero también de jerarquía. Quien sirve, quien espera, quien habla y quien calla, define el orden del poder sin necesidad de palabras. James Cain, en el papel de Sonny Corleone, representa una masculinidad impulsiva que contrasta con la contención del resto de la familia. Su interpretación fue deliberadamente excesiva, casi volcánica. Coppola necesitaba que Sonny fuera el ejemplo de lo que ocurre cuando la violencia no se controla. Su destino no es solo narrativo, es moral. La brutalidad de su final, filmada con una duración inusual para la época, no busca espectáculo sino advertencia. La furia sin estrategia conduce a la aniquilación. En el universo de El Padrino, la inteligencia emocional es tan importante como la fuerza. El papel de las mujeres, a menudo criticado por su aparente pasividad, encierra una complejidad más sutil. Kay Adams es presentada como una figura externa, casi ajena a ese mundo. Su mirada funciona como la del espectador,
intentando comprender una lógica que no comparte. A medida que la historia avanza, su progresiva exclusión no es solo una decisión de Michael, es la representación de un sistema que se cierra sobre sí mismo. La última escena, con la puerta que se cierra lentamente ante Kay, no es un gesto de poder triunfal, sino un acto de aislamiento definitivo. Michael gana el control, pero pierde el acceso a una vida distinta. Talia Shire, como Connie, aporta otra dimensión al retrato femenino. Su personaje es tratado inicialmente como una figura secundaria, casi decorativa, pero su sufrimiento atraviesa la película como una herida constante. La boda, el matrimonio fallido, el duelo posterior revelan el coste emocional que la estructura familiar impone a quienes no ejercen poder. Coppola no subraya este dolor con discursos, lo deja aparecer en gestos, gritos, silencios incómodos. Es una tragedia que se desarrolla en segundo plano, pero que sostiene gran parte del peso moral del relato. El diseño de producción refuerza esta sensación de mundo cerrado. Los interiores están cargados, pesados, dominados por tonos oscuros y madera envejecida. No hay espacios modernos ni líneas limpias. Todo parece heredado, usado, transmitido de generación en generación. Incluso los trajes, elegantes pero sobrios, hablan de continuidad más que de ostentación. La riqueza no se exhibe, se administra. Este detalle visual subraya una idea clave. El poder verdadero no necesita mostrarse. La estructura narrativa, aparentemente lineal, está llena de simetrías ocultas. La historia comienza con una boda y termina con un bautizo. Dos rituales de inicio que, paradójicamente, enmarcan actos de violencia. Coppola utiliza estos contrastes para subrayar la hipocresía moral del mundo que retrata. La religión, la familia y la tradición no aparecen como refugios, sino como escenarios donde se legitiman decisiones brutales. Esta lectura fue especialmente provocadora en su momento, al vincular símbolos sagrados con actos criminales sin necesidad de denuncia explícita. El ritmo pausado de la película fue otro motivo de enfrentamiento con el estudio. En una época en la que el cine comercial empezaba a acelerarse, Coppola defendió la lentitud como herramienta dramática. Cada escena tiene tiempo para asentarse, para dejar que el espectador observe y saque sus propias conclusiones. Esta paciencia narrativa es una de las razones por las que El Padrino envejece con tanta dignidad. No depende de la sorpresa, sino de la acumulación de significado. Incluso los silencios tienen peso específico. Don Vito habla poco, Michael habla menos. El poder se ejerce escuchando. Esta inversión del código habitual del cine de gángsters, donde la verborrea y la amenaza explícita dominaban, redefine el género desde dentro. La autoridad ya no se impone por miedo inmediato, sino por la expectativa de consecuencias. Esa espera, ese tiempo suspendido, es uno de los mayores logros de la película. El Padrino, en esta parte central de su relato, deja claro que no está interesado en la anécdota criminal, sino en el proceso de transformación. Cada escena suma una capa a la caída silenciosa de Michael Corleone, no como villano, sino como heredero de un sistema que lo precede y lo devora. No hay un punto exacto de retorno, no hay un momento claro de ruptura. Esa ambigüedad es lo que convierte la historia en una tragedia moderna. El espectador no asiste a una corrupción repentina, sino a una adaptación progresiva, casi lógica, a un mundo donde el amor y el poder no pueden coexistir sin destruirse mutuamente. A medida que El Padrino avanza hacia su núcleo más oscuro, la película comienza a revelar con mayor claridad su verdadera naturaleza. No es un relato sobre el ascenso al poder, sino sobre el vaciamiento progresivo del alma. Michael Corleone no se transforma para ganar algo, se transforma para no perderlo todo, y en ese proceso va sacrificando, una a una, las partes de sí mismo que lo conectaban con el mundo exterior. Coppola construye esta mutación con una sutileza que solo se aprecia plenamente con el tiempo, evitando cualquier subrayado emocional evidente. El regreso de Michael desde Sicilia marca un punto crucial. Su estancia allí no es un simple exilio, es una regresión simbólica a las raíces más antiguas de la familia. Sicilia no aparece como un lugar romántico, sino como un espacio detenido en el tiempo, donde la violencia está integrada en la vida cotidiana con una naturalidad inquietante. Los paisajes abiertos contrastan con el destino cerrado que aguarda a Michael. Allí conoce un amor que parece puro,
casi redentor, pero que se le concede solo de forma provisional. Coppola no ofrece este romance como una alternativa real, sino como una ilusión breve, destinada a desaparecer. La muerte de Apollonia no es solo una tragedia personal, es una lección definitiva. Michael aprende que incluso lo que no participa del negocio puede ser destruido por él. La bomba no mata únicamente a su esposa, destruye la posibilidad de una vida paralela, separada del legado familiar. A partir de ese momento, Michael ya no actúa desde la duda, sino desde la aceptación. El mundo es peligroso, y la única respuesta posible es el control absoluto. Esta conclusión no se verbaliza, pero se instala con una claridad devastadora. El montaje paralelo que culmina en la secuencia del bautizo es, quizá, el ejemplo más contundente del genio narrativo de Coppola. Mientras Michael renuncia públicamente al mal ante la iglesia, sus órdenes se ejecutan con precisión quirúrgica. La yuxtaposición no busca ironía fácil, sino una reflexión profunda sobre la compartimentación moral. Michael no se ve a sí mismo como un hipócrita. En su lógica, estos actos pertenecen a esferas distintas. La religión, la familia y el crimen coexisten sin contaminarse, al menos en su percepción. Esa fractura interior es la base de su poder y, al mismo tiempo, de su condena. La forma en que Coppola filma estas ejecuciones es reveladora. No hay glorificación ni énfasis en la violencia. Cada muerte es rápida, funcional, casi administrativa. El interés no está en las víctimas, sino en el rostro de Michael, sereno, impenetrable. El contraste entre la solemnidad del rito religioso y la eficacia de los asesinatos convierte la escena en una reflexión visual sobre la normalización del mal cuando éste se justifica como necesidad. El personaje de Tom Hagen, interpretado por Robert Duvall, aporta una dimensión esencial a esta dinámica. Tom no es italiano, no comparte la sangre Corleone, pero es uno de los pilares del sistema. Su papel como consejero legal lo sitúa en una zona gris, donde la violencia se traduce en lenguaje jurídico. Tom no dispara, no amenaza, negocia. Representa la institucionalización del crimen, su integración en estructuras aparentemente respetables. Su lealtad no es ciega, es pragmática, y por eso resulta tan peligrosa. En él, el padrino muestra cómo el poder se perpetúa, no solo a través de la fuerza, sino mediante la legitimación. La ausencia progresiva de Don Vito también marca un cambio profundo en el tono de la película. Mientras el patriarca estaba presente, incluso debilitado, existía una figura de referencia moral, por ambigua que fuera. Don Vito creía en reglas, en límites, en una cierta forma de justicia interna. Con su muerte, ese código se diluye. Michael hereda la estructura, pero no la compasión. El respeto se transforma en miedo, la negociación en imposición. El legado no es solo un conjunto de contactos y negocios, es una visión del mundo, y Michael la reinterpreta de manera más fría y eficiente. La escena de la muerte de Don Vito, sencilla y casi doméstica, contrasta con la magnitud de su figura. No muere rodeado de enemigos ni en un acto de violencia espectacular, sino jugando con su nieto en un jardín tranquilo. Coppola filma este momento con una serenidad que roza lo íntimo. El patriarca muere en paz porque, en su lógica, ha cumplido su función. Ha protegido a su familia, ha asegurado la continuidad. La tragedia es que esa continuidad adopta una forma más despiadada de lo que él mismo habría deseado. El silencio final entre Michael y Kay, que comienza a consolidarse en esta parte del relato, es uno de los elementos más elocuentes de la película. Kay intuye que algo se ha roto de forma irreversible, aunque no pueda nombrarlo con precisión. Michael, por su parte, ya no siente la necesidad de explicarse. La comunicación se vuelve imposible, no por falta de palabras, sino porque ya no comparten el mismo marco moral. Coppola entiende que la distancia emocional es más devastadora que cualquier estallido de violencia. La grandeza de El Padrino reside en que no presenta esta evolución como una caída repentina, sino como una adaptación progresiva a un entorno que recompensa la dureza y castiga la empatía. Michael no se convierte en un monstruo a ojos propios. Se convierte en un gestor eficiente del caos. Esa normalización es lo que hace que la historia resulte tan inquietante. El espectador no asiste a una aberración, sino a un proceso reconocible, casi lógico, dentro de un sistema que premia el control absoluto. En esta parte del relato, Coppola deja claro
que el verdadero conflicto no es entre familias rivales, sino entre lo que se es y lo que se está dispuesto a sacrificar para sobrevivir. El Padrino no ofrece consuelo ni redención, ofrece comprensión, y esa comprensión es incómoda. Al mostrar cómo Michael Corleone asume su destino sin alzar la voz, la película obliga al espectador a preguntarse cuántas decisiones aparentemente pequeñas pueden, con el tiempo, construir una vida entera definida por la renuncia silenciosa. Cuando El Padrino alcanza su desenlace, ya no queda rastro del joven que se presentaba como héroe de guerra ajeno a los asuntos familiares. Lo que Coppola ofrece en este tramo final no es una conclusión tradicional, sino una constatación silenciosa. Michael Corleone ha asumido plenamente su lugar, y lo ha hecho sin necesidad de gestos grandilocuentes. La verdadera culminación de la historia no es una victoria, es una clausura, una puerta que se cierra, literal y simbólicamente, separando dos mundos que ya no pueden comunicarse. La escena final con Kay resume toda la tragedia sin una sola palabra explicativa. Michael niega, por última vez, su implicación directa en los asesinatos. No lo hace con nerviosismo ni agresividad, sino con una serenidad casi administrativa. Esa calma es el signo definitivo de su transformación. Ya no necesita justificarse, ni siquiera ante la mujer que ama. La mentira no es una excepción, es una herramienta más del poder. Cuando la puerta se cierra y Kay queda fuera del despacho, la película no subraya el momento con música ni dramatismo excesivo. Coppola confía en la inteligencia del espectador. No hay retorno posible. Ese cierre visual es uno de los más influyentes de la historia del cine, porque condensa el tema central de la obra. El poder no solo aísla, también reconfigura la realidad. Michael no pierde a Kay en una explosión de violencia. La pierde en un gesto burocrático, casi cotidiano. La tragedia no se manifiesta en gritos, sino en la normalización de la distancia. Esa elección formal conecta directamente con el espíritu del cine clásico, donde los grandes conflictos se resolvían a menudo con silencios elocuentes. La recepción posterior de El Padrino consolidó su estatus de obra fundamental, pero también generó malentendidos. Durante años, muchos espectadores interpretaron la película como una glorificación del mundo mafioso. Coppola siempre rechazó esa lectura. El problema no estaba en la película, sino en la fascinación del público por la eficacia del poder. El Padrino no celebra a los Corleone, los disecciona. Muestra cómo un sistema basado en la lealtad absoluta exige tarde o temprano la renuncia a todo lo que no puede controlarse. Con el paso del tiempo, la película ha adquirido una resonancia casi política, aunque nunca se formule en esos términos. El retrato del poder como estructura cerrada, autorreferencial y hereditaria trasciende el contexto criminal. La familia Corleone funciona como una metáfora de cualquier institución que se perpetúa a sí misma bajo la apariencia de tradición y orden. Las reglas internas sustituyen a la ética externa. La eficacia reemplaza a la justicia. Esta lectura, cada vez más evidente para el espectador adulto, explica por qué la película sigue resultando incómoda y vigente. La influencia de El Padrino en el cine posterior es inmensa, pero pocas veces igualada en profundidad. Muchas obras imitaron su estética, su tono grave, sus frases icónicas, pero ignoraron su dimensión trágica. Coppola no construyó una fantasía de poder, construyó un relato sobre el coste invisible de ejercerlo. Ese matiz, esencial y a menudo olvidado, es lo que diferencia una obra maestra de un simple referente estilístico. Resulta significativo que Don Vito Corleone, el personaje más carismático, desaparezca antes del final. Su ausencia pesa más que su presencia. Michael hereda el imperio, pero no el equilibrio. Don Vito entendía el poder como una negociación constante, una forma de orden dentro del caos. Michael lo entiende como control total. Esa diferencia no se expresa en discursos, sino en métodos. Don Vito hablaba, Michael ejecuta. Don Vito escuchaba, Michael decide. El relevo generacional no es solo narrativo, es ideológico. La música de Nino Rota acompaña este desenlace con una melancolía contenida, casi resignada.
El tema principal ya no suena como una evocación nostálgica, sino como un lamento inevitable. No anuncia tragedias futuras, las asume. La partitura entiende que la historia ya está escrita. No hay sorpresa, solo consecuencia. Esa coherencia emocional es una de las razones por las que el final del Padrino resulta tan poderoso, incluso tras múltiples visionados. Desde una perspectiva histórica, la película marcó un antes y un después en la relación entre autor y sistema de estudios. Coppola demostró que era posible imponer una visión personal dentro de una gran producción, aunque el precio fuera alto. El rodaje estuvo al borde del colapso. Su posición como director fue cuestionada constantemente, y el éxito posterior no borró esas tensiones. El Padrino no es solo una obra sobre el poder, es una obra nacida del enfrentamiento con él. Para el espectador contemporáneo, especialmente aquel que ha acumulado décadas de experiencia vital, la película ofrece una lectura distinta a la del público joven. Ya no se observa solo el ascenso de Michael, sino la erosión progresiva de todo lo que lo hacía humano. La ambición deja de ser fascinante y se vuelve previsible. La lealtad deja de ser virtud y se convierte en carga. La familia deja de ser refugio y se transforma en destino ineludible. El Padrino no envejece, porque no depende de modas ni de efectos, sino de emociones primarias. El miedo a perder, el deseo de proteger, la tentación de controlar. Coppola entendió que el verdadero drama no está en la violencia visible, sino en las decisiones que se toman cuando nadie mira. Esa es la razón por la que la película sigue interpelando al espectador con una fuerza intacta. Al final, lo que permanece no son las frases célebres ni las escenas icónicas, sino una sensación persistente de pérdida. El mundo sigue funcionando, el negocio continúa, la familia permanece unida en apariencia, pero algo esencial se ha roto. Michael Corleone ha ganado todo lo que el sistema prometía, y en ese triunfo ha quedado definitivamente solo. Esa soledad, filmada sin énfasis ni consuelo, es el verdadero legado de El Padrino y la prueba definitiva de que estamos ante una tragedia clásica disfrazada de cine criminal.